un temón, ya para empezar. Mira, mi infancia fue en Casilda. En Casilda, digamos que yo tenía todo para ser feliz. Una familia constituida, un barrio lindo donde vivía, una escuela que me quedaba cerca, muy buenos amigos que recuerdo de ese momento de la infancia. Y te diría que tenía todo como para ser una nena absolutamente feliz. El hecho es que yo era psicodiferente desde chiquita, entonces a mí me costaba mucho entrar en algunas situaciones, digamos, que podrían ser el común de la gente. Ya a esta altura no sé qué es el común de la gente, pero digamos, yo me cuestionaba cosas, pensaba otras cosas, estaba mucho tiempo sola pensando, era una solitaria, aún dentro de ese contexto. Y de eso en realidad me doy cuenta ahora. En su momento yo tenía esas características, pero también recuerdo hacer mucho esfuerzo por cuadrar con todo eso, que no entendía por qué le pegaba cerca, pero no era exactamente. Y así fue toda mi infancia y también mi adolescencia, mi adultez, mi madurez, toda mi vida. O sea, es, digamos, pertenecer a un lugar y que por pertenencia vos tenés que actuar de determinada manera, pero en tu interior hay algo que se niega. Y bueno, en algún momento de mi vida decidí escuchar la negación. Entonces, no es que yo tuve una mala infancia, yo me divertí muchísimo y para mí esa primera infancia de Casilda yo la recuerdo como la libertad. Eran otros momentos, en la vereda se jugaba, íbamos al club, íbamos solos con mi hermano, jugábamos en la terraza, los carnavales eran a baldazo limpio, o sea, era otra cosa. La calle era nuestra, nosotros éramos de la calle. Y por supuesto esa proximidad que tienen las comunidades chicas, que de chico te salvan y de adolescente te condenan. Pero bueno, esa fue mi infancia en Casilda. Puedo decir que tuve una hermosa infancia y pude decir, y pues ahora, entendiendo desde otro lugar, puedo decir que también la trabajé a esa felicidad. Digamos, es como que había algo que me decía, pero ¿estás segura? ¿Estás segura? Y bueno, en ese momento decía, sí, todas las que hay adentro mío tenemos que estar seguras. Igual la jugué y la pasé muy bien, pero te digo, estaba esa vocecita. Mira, vamos a empezar en la muy chiquitita infancia, las lecturas vienen de la mano de los padres. Y a mí mi viejo era médico y el jueves no atendía y venían a Rosario. Entonces venían a hacer sus cosas y nos llevaban libros a mi hermano y a mí. Y yo me acuerdo que nos llevaban los libros de la colección de oro de Disney, porque en esa época era el apogeo de Disney, las películas, el hechicero, no me acuerdo cómo se llama, bueno, esas de Mickey. Y bueno, eran cuentitos muy Disney, ¿no? Eran muy atractivos, llenos de color, con poca letra, historias que en ese momento yo no veía que tuviesen conflictos hasta que la empecé después a leer ideologizada. Bueno, así transcurrió más o menos mi primera lectura hasta que cayó, alguien me debe haber regalado para el cumpleaños, el libro Anla de Tejados Verdes, que es ahora una serie que está muy, la reflotaron ahora, hicieron una serie en Netflix que no sé cómo se llama. Y empecé a ver que había otra manera de contar historias, o sea, que había otros libros aparte de las historias tan segmentadas, cortitas y dirigidas. Por supuesto no lo pensaba de esa manera. Había gente que contaba historias de otra manera. Y entonces empecé a buscar ese tipo de libros. Generalmente también de la mano de mis viejos. O sea, yo pedía, ya no me traiga más cosas de Disney, tráeme otra cosa, pero por ahí pescaba, ¿cómo se llamaba esa colección amarilla? Bueno, que era el mundo, bueno, no me acuerdo, una colección que estaba en todas las familias, que eran todas de aventuras. Y bueno, ahí me empezó a gustar el tema de las aventuras, o sea, empecé a tener otra inquietud por leer otras cosas. Y ahí llegó el amor Chan,
en la adolescencia. Entonces me dividía entre Corín Tellado y poesía. Beckett, esas cosas, esas poesías padecientes, los primeros amores que no resultaban. Y ahí más o menos fui transitando hasta una secundaria en la que empecé a entender que otra vez había otra literatura. Estamos hablando de, ponerle más que en año, te diría, dictadura de Onganía, donde se empezaba a hablar de libros prohibidos. Entonces yo tenía que entender qué significaba libros prohibidos. Te digo entender porque, bueno, vos sabés, porque sos de Casilda también, lo que significa vivir en Casilda, en una familia, dentro de un contexto ortodoxo, donde lo prohibido no entraba, o sea, y menos con la nena. Entonces, bueno, el entorno próximo, el club, los amigos, empezamos a entender que había películas prohibidas, que había libros que no se podían leer, pero que probablemente fuesen interesantes leerlo, y empecé a abrirme hacia otra literatura. Y bueno, ahí es cuando empiezo a entender que la literatura no solamente puede ser contar una historia o meterme en una aventura, sino que puede decir otras cosas. Todavía sin entender qué era la literatura, sino que había libros, porque para mí no era literatura, eran libros que podían decir otras cosas. A todo esto, dentro de mi familia estaba la tía Esther. Mi tía María Esther Mirad era poeta. Para mí era una poeta casi incomprensible porque, digamos, no hablaba necesariamente de amor, hablaba de dolores de adulto. Entonces no llegaba a entrar en la poesía de la tía Esther, pero publicaba en Vosotras la tía Esther, que era como llegar a una aceptación de un establishment, porque Vosotras era una revista para las señoras de clase media que no están dentro de lo prohibido. Pero bueno, la tía Esther publicaba en Vosotras. Entonces yo decía, bueno, si la tía Esther publica en Vosotras, debe escribir bien, o sea, le concedés la decisión de la calidad a otras. Y yo la leía y me parecía que estaba fantástica. Pero bueno, era así como que recibía datos. Después yo me fui cuando terminé la secundaria, ya empecé la facultad y ahí empezó otro mundo. La escritura como escritura catártica estuvo conmigo desde la adolescencia en adelante. Cuando yo decidí ser arquitecta, entendí que, digamos, tenía que dejar de escribir poesía y concentrarme en ser buena arquitecta. Entonces, no solamente estudié mucho en la facultad, sino que estudié mucho cuando me recibí, sin dejar espacio para nada más que construir a la profesional. Hasta que vinieron mis hijas. Cuando nace Lucía, mi primera hija, te estoy hablando que yo fui a votar, la primera votación después de la dictadura, yo fui con Lucía recién nacida en brazos, y al tiempo, te estoy hablando del 83, al tiempo empecé a buscar libros para mis hijas. O sea, yo también quería ser esa madre que le llevara libros a mis hijas desde otro lugar, porque yo había transitado ya otro camino. Y no había de esos libros que yo quería, que fuesen buenos libros de literatura infantil para mis hijas, con otro mensaje, con mensajes de libertad, porque la dictadura había hecho lo suyo. O sea, dentro de los libros prohibidos había mucha literatura infantil. Dentro de ellos, por ejemplo, los de Elsa Bornemann, incomprensible ahora. Entonces dije, bueno, no hay, escribo. Y aparte tenés la computadora que podés escribir, tenés la impresora. Yo tenía impreso lo que escribía, era casi Dios, tenía mi imprenta ahí. Entonces escribía y a la noche les leía lo que yo escribía. Por supuesto con éxito, porque eran mis hijas. Pero después me empezaron a pedir del jardín, ¿por qué no escribí una historia? Después me empezaron a escribir, ¿por qué no sea una actividad colectiva con los chicos y escriben todo? Y bueno, ahí pensé, y ahí
recuperé un placer en el cuerpo de decir, esto me pertenece. Y ahí tuve el primer flash que dije, bueno, a la arquitecta yo la tuve que construir, a la autora la tengo que dejar salir, la tengo que dejar salir. Y ahí empecé a escribir, ahí empecé. Mira, la infancia fue, digamos, fue todo como una línea de maestros que no es que no tenga buenos recuerdos de ninguno, sino que para mí la primera que le hice en la escuela normal, la felicidad estaba en los recreos. O sea, yo tengo hermosísimos amigos que conservo desde esa época, con muchísimo cariño desde esa época, de haberla pasado muy bien en los recreos. Y después, como a mí me gusta aprender, para mí el placer era aprender cosas, independientemente de quién me enseñara. Cuando yo llegué a la secundaria, madre decidió que había que poner a la nena en una situación de no tanta libertad y fui a Misericordia. Y ahí recuerdo a dos profesoras por situaciones distintas. Una fue Estela Mancinelli, que daba matemáticas y física, porque en algún momento ofrecía esas materias desde un lado humano, o sea, no desde la ciencia pura, sino que la matemática era un ordenador de pensamiento, no solamente era una conversión de números, sino que era un aliado de la mente, de la construcción del pensamiento, de la construcción del concepto. Y física y química no eran solamente la unión de átomos de carbono o una palanca, eran la vida misma. Entonces, las nociones de física y de química las teníamos en la vida misma. El giro de una bailarina de ballet es física pura y el dulce de leche es química pura. Entonces, esa unión de eso que lo tenemos como ciencias duras en el registro de la vida cotidiana me sirvió para toda la vida, aún para arquitectura, porque el hormigón es química y las cargas son físicas. Y uno lo tiene que sentir y percibir antes de calcular. Entonces fueron enseñanzas que me hicieron muchísimo bien. Y después fue, y acá me emociono, la turca Nasif, que era una profe que después entendí que era con un compromiso político muy fuerte, que nos hacía ver la historia de otra manera. Ella traía libros, yo creo que para entrar libros de José María Rosa en la escuela de monjas los tenía que haber traído abajo del pullover. Pero bueno, traía libros de José María Rosa y armaba círculos con los pupitres en la clase y decía el tema grito de Alcorta. Ustedes defienden, ustedes atacan. Causas y consecuencias. Y aquí están los libros. No es necesario estudiar sino pensar. Fue para mí, digamos, una revelación intensísima de decir, bueno, la historia no es ni la línea de culpables, ni estamos hablando de apellidos con fechas. Es una sucesión de causas y consecuencias que según en qué lugar y en qué momento histórico vos te pares, hasta las causas pueden ser consecuencias. O sea, es algo móvil, lábil, gelatinoso, pero que después entendí que el punto fijo es la ideología. Después, mucho después. De todas maneras, le acuerdo a Miriam, que murió, falleció hace muy poco, el haberme abierto la cabeza de esa manera y que nunca más, o sea, es como una ventana que una vez que vos la abrís, nunca más la podés cerrar. Entonces empecé a ir por la intelectualización, siempre con esa cosa, está bien, pero tengo que entender las causas y las consecuencias. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Causas y consecuencias. Y eso para mí fue un legado enorme. Cuando yo me vine a estudiar acá quinto año en la escuela de acá, Misericordia de acá, la profe de historia era para mí, atrasaba 3 siglos. Casi me la llevo, o sea, tuve que ponerme a estudiar cantidad de muertos, cantidad de soldados para poder zafar. Y bueno, para mí fue horrible, pero valoré mucho más lo que me habían dado cuando me lo quitaron.
Y la otra profe, también de Misericordia de acá, fue Emma Policardo, que un día nos hizo leer El señor presidente de Asturias, y cuando leí Alumbre, lumbre de alumbre, luz de podredumbre, dije, acá hay ritmo, acá hay aparte de un contenido, la letra la están usando para otra cosa. Espérate, acá este tipo me está diciendo desde otro lugar, desde otra oscuridad, otras cosas, usando las letras de otra manera. Y casi que recién ahí entendí qué era la literatura, agregarle arte a las palabras. Entonces esas para mí, lejos, fueron mi legado, el que yo recibo de la secundaria. En mis lecturas te puedo decir, por ejemplo, a mí me deslumbró siempre Cortázar, por dos cosas, por haber bajado el lenguaje literario a un coloquial reconocible y por esa locura de poner, no quiero decir la fantasía, sino una realidad otra dentro de la realidad tangible. Ese mundo tan específico, tan propio de él, tenía que ver mucho conmigo, que yo era esa mezcla de sujeto racional y delirante a la vez, que muy pocos lo notaban porque lo que veían era la cáscara racional. Y me gustó mucho, o sea, me sentí muy identificada con esa capacidad de tejer locura en contextos absolutamente lógicos y reconocibles. Y la otra fue Marguerite Duras. Cuando yo leí las primeras cosas, la odié, la quise matar, quise poner una bomba, borrarla de la historia, porque yo decía, yo quiero escribir así. Yo quiero ser ella. Y alguien mucho tiempo antes ya lo hizo y ya me ocupó el lugar de la fama, de esa dureza, de esa cortedad, de esa brusquedad para poder construir emociones tan fuertes, de esa capacidad para hacer tantas cosas bien, de esos huevos que tenía como mujer inclusive, y ese apego a la excelencia, a pesar de todo, de su maternidad, de sus parejas, de sus propiedades, de todo. Esos fueron los dos que me signaron más. Uno por amarlo y el otro por querer matarla, pero de la admiración. Felicidad y paz, porque yo tengo muchos problemas con la vida de todos los días. O sea, a mí la realidad trato de analizarla para entenderla, conseguí tener mucha habilidad para analizarla, pero a mí me duele porque desde chiquitita yo no estoy insertando. Cuando yo escribí mi primer novela, dije, espera, acá yo soy Dios, acá yo hago lo que quiero, acá no le debo nada a nadie, acá yo soy como quiero ser, escribo como se me canta, hago lo que se me canta con mis personajes y decido. O sea, esa facultad de decidir sin rendirle cuentas a nadie, porque en la arquitectura vos podés decidir mal y se te cae el edificio, por ejemplo. O decidir lo que no quiere tu cliente y tener un problema. Pero acá, en tanto vos estás construyendo tu obra, vos no tenés que dar cuentas a nadie. Después con vos mismo tenés que darle cuenta a la calidad, a la excelencia, un montón de cosas, pero que son consecuencias del acto terminado y escrito. O sea, cuando yo escribo, estoy nivelada. Los momentos en que, como ahora, que estoy pasando por un momento casi bloqueo por esta tristeza país y no puedo ponerme a escribir, no quiero, porque sé que con este ánimo lo que escribo lo voy a tener que corregir después cuando salga de este momento oscuro, pero escribir a mí me nivela, porque me da mucha paz. Me encuentro conmigo misma y hago lo que quiero. Eso me da la literatura. Sí pienso, pero te pongo un ejemplo que lo doy siempre, que lo escuché en un documental dedicado a Harold Pinter, el director de comedias musicales de Hollywood. Él dijo una vez, cuando yo termino de armar la obra y el primer ensayo está hecho, en el segundo ensayo yo me voy abajo. Me voy a sentarme en una butaca y lo miro. Jamás para mirarlo como espectador, porque el día que yo mire una obra como espectador dejo de ser director. Voy al otro lado para ver cómo se ve lo que yo pensé. Entonces, yo articulo a mi lector desde ese lugar.
O sea, yo me vuelvo o me transformo o me disfrazo de ese lector para entender si eso que yo estoy construyendo se comprende desde el lugar en que yo lo estoy construyendo. O al revés, si cuando yo no digo algo, ese silencio que yo construyo se comprende también. O sea, yo construyo a un lector, pero es mío. No trabajo para el otro lector. Ahora, como yo estoy trabajando sobre un mensaje, o sea, lo mío es un mensaje que sale de un emisor y llega a un receptor. Entre eso y el ego de artista, yo quiero que llegue a todo el mundo. Y una vez que llegó, que no me dejen. Entonces, para eso yo necesito seducir al lector. Entonces trabajo lo que llamo, en el laboratorio, en el taller que yo tengo, la seducción de la próxima página. O sea, ¿cómo hago yo para que dentro de una historia yo pueda sostener a ese lector conmigo? Y es cuidándolo. Ejemplo, si yo estoy contando una historia muy dura, trato de que en algún momento haya un alivio, que puede ser por el humor. O sea, a ver, te lo pongo un ejemplo para no ser autorreferencial. Estaba leyendo una vez un libro de saber terrible de unos españoles que iban directo a que los indios se los coman. No me puedo acordar del libro. Era terrible, porque vos sabías que se lo iban a comer y vos sabías que se habían perdido y que iban derecho a comérselo, y ellos también sospechaban que iban a ser comidos. Y veían y sentían la presencia de los que los iban a comer. Fueron 2 páginas de una angustia terrible. Y en un momento uno de los protagonistas se puso a ver el agua y el lago y empezó a contar el cielo azul. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, qué alivio! Y ahí sentí que ese autor me había aliviado para poder sostener lo que venía, que era mucho peor. Yo le aprendí a eso y lo hago. Generalmente lo hago con el humor, porque el humor es algo que a mí me acompaña naturalmente. Humor generalmente negro, bastante negrito. Me eligieron a mí. Yo le tengo mucho respeto a la poesía. ¿Por qué te digo me eligieron a mí? Yo creo que hasta acá, y te digo hasta acá y después te explico, hasta acá el ser racional viene ganando. O sea, ese yo racional que tengo, que tuve que construir para atravesar la facultad, que tuve desde la cuna, porque en mi casa mi viejo era un tipo absolutamente racional, o sea, no se permitía ni un sueño que no fuese racional. Mi familia es toda muy racional y yo crecí en ese ambiente de la racionalidad, del respeto por la cultura que a veces se confundía con cultura general, enciclopedismo, toda esa cosa. Y yo empecé a construir desde la razón. A medida que voy queriendo largar eso, empiezo a incorporar poesía, o no poesía, otras maneras de decir. ¿Qué quiero decir? Que empiezo a admitir más sentimientos, más emociones, más construcciones poéticas, sin llegar a la prosa poética. Entonces, ahora, en esta edad que tengo, digamos, mirando para atrás, lo que yo digo ahora es que yo estoy viviendo mi futuro. O sea, lo que yo pensaba cuando yo tenía 30 años que iba a ser mi futuro es lo que estoy viviendo ahora casi con 70 años. O sea, que yo ahora estoy viviendo mi futuro. Como estoy viviendo mi futuro, estoy segmentando la vida de otra manera. Y la estoy segmentando en instantes. Cuando yo me encuentro pensando desde la literatura que es un instante, se me transforma en poesía. Entonces, desde un lugar otra vez muy racional, empiezo a admitir la posibilidad de una poesía. Todavía no me pertenece, pero quizá me pertenezca. ¿Cómo se forma un escritor? No lo sé. Yo tengo un espacio que es el laboratorio de autor. Yo no creo, estoy segura, no es que no creo, estoy segura que no se enseña a escribir. El laboratorio de autor nace cuando yo me di cuenta que salí de la facultad, que era un profesional que podía resolver algunos problemas de arquitectura. Y tuve que construir durante mucho tiempo a la arquitecta. Y lo mismo me pasó con la escritora. Cuando yo empecé a escribir, era un sujeto neutro que sabía resolver problemas gramaticales y de escritura, pero no tenía el autor constituido.
Entonces empecé a pensar todo lo que había hecho para construir a la arquitecta y lo traje a la literatura. Y hace como 15 años que yo tengo el laboratorio de autor donde enseño a construir el pensamiento de arquitecto mientras escribimos. Pero no enseño a escribir, porque eso es un acto personal. Yo estoy arriba en lo macro. Construyo básicamente dos cosas, que es saber interpelar el texto y saber leerse. Interpelar el texto es tener una relación de maridaje con el texto escrito. Saber preguntarle, como cuando te peleas con tu marido o con tu mujer, ¿por qué viniste tarde? ¿Por qué me decís esto? ¿De dónde venís? Lo mismo es con el texto. Y escuchá ahora anímate a escuchar lo que el texto te contesta y después decidir, ¿me quedo con vos o no me quedo con vos? Este amor es eterno, sigamos, vamos a tener que cambiar algunas cosas. Es más o menos eso. Pero construyo, ayudo, no es que construyo, sería soberbio. Ayudo a construir el autor. En algún momento me dijeron si era coaching autoral. No. Yo ayudo a que vos entiendas cuál es tu territorio en este momento y construílo y construite. Es lo más que puedo hacer, que es mucho. El mes que viene voy a dar una charla en el Colegio de Arquitectos que se llama Márgenes, donde voy a hablar de esto. En mi caso, ¿cuál es el eje que une la arquitectura con la literatura? Y hay mucho. Yo siempre digo, las 3 cosas que a mí me gustan más, cocinar, diseñar y escribir, son básicamente lo mismo. A partir de elementos reconocibles como puede ser la palabra, una zanahoria o un ladrillo, yo construyo un proyecto intelectual con una intención, que puede ser desde una torta de chocolate, un cuento o un edificio. Es lo mismo, es una construcción intelectual donde hay intenciones, hay reglas, hay normas y hay mucha creatividad. Y después tengo muchas cosas comunes. Por ejemplo, en las novelas, yo escribo el primer capítulo, equivale al boceto en arquitectura, porque ahí está todo. Después tengo 200 páginas de más, pero digamos, después me centro a saber leer esas 2 páginas y poder desovillar todo eso que está oculto y transformarlo en una trama. Es más o menos como diseñar un edificio. O sea, a mí la arquitectura me dio mucho. Me dio un ordenamiento de pensamiento, me dio un respeto por muchas cosas y me dio esa capacidad de crear. Y después otra cosa que me estoy olvidando. Un arquitecto que se precie de tal no debería ser capaz de trazar 2 líneas si no está montada sobre una estructura. Cuando yo escribo una novela o la pienso, no puedo pensarla si yo no tengo una estructura de soporte. Por ejemplo, estructura de soporte en una de mis novelas es El juego de la oca. Tengo una novela escrita donde hay un personaje que sin darse cuenta está transitando por el juego de la oca, por ejemplo. Tengo una de las últimas que es Chocolate Belga, que es la historia de un encuentro-desencuentro con 2 hermanos. O sea, empieza con un desencuentro y termina con un encuentro. Y la novela se aborda desde las 2 páginas, desde las 2, tiene una manera que no sé cómo se llama eso. O sea, agarrás el libro, las 2 caras del libro, tapa y contratapa, son los inicios de las historias, porque el desencuentro es atroz. Cada una está en su tapa y se encuentran geográficamente en la mitad del libro. Entonces el libro es una ruta y un espacio. O sea, ahí también está la arquitectura. Hacer de lo que debería ser la planitud de una hoja con la letra, un espacio. La espacialidad del tiempo de la escena. No es que sea difícil, yo soy difícil. Yo soy una persona terriblemente ansiosa que quiero estar en todos los lugares al mismo tiempo, hacer todo bien y encima ser feliz. Muy feliz. Puedo hacerlo y yo soy un caballo de tiro. Yo soy una adicta al trabajo. Es un problema, porque a mí me cuesta decidir que en un domingo no se trabaja. De hecho, no sé si puedo. O sea, no trabajo cuando
hay un evento que me saca de mi casa. Mi pareja es artista plástico y es otro adicto al trabajo. Él tiene el Instituto General de Enseñanza del Arte en la planta alta y yo tengo el Instituto General Belgrano de Laboratorio de Autor en la planta baja. Entonces tenemos la misma dinámica de construir, construir, construir permanentemente. Cuando mis hijas eran chicas, que yo en ese momento tenía otra pareja, ganaba la dinámica familiar. Entonces en ese momento escribía cuentos cortos, donde yo iba siempre con una libretita en el bolsillo, hacía la comida con la libretita, o sea, sometía toda la parte de mi creatividad a eso y me levantaba 2 horas antes, a las 5 de la mañana, cuando nadie me decía "ma". Entonces ahí hacía toda mi dedicación a esto que yo quería hacer, que era escribir. Después, cuando las chicas fueron más chicas, cuando yo me separé, que empecé a tener el manejo de otro tiempo disponible, ahí abordé la novela, porque podía disponer de ese tiempo. Una novela necesita un tiempo largo de vinculación con un tema, te necesita presente. Ahí empecé a vincularme con la novela. El tema es que yo te decía que soy una persona difícil porque es lo que me devuelven todos mis afectos, que nunca estoy en ningún lado. O sea, me buscan mis hijas como hijas y yo estoy como escritora. Me busca Aldo como pareja y yo estoy como madre. Me buscan los amigos como amiga y yo estoy como jardinera. No lo sé, o sea, nunca estoy en el lugar donde me están buscando. Obviamente después construyo el regreso, pero el hecho es que como tengo esa pulsión por estar en todos los lugares al mismo tiempo, tiene que ser milagroso que me vayan a buscar y yo esté. Me llaman y estoy, pero si me van a buscar así, y no sé, te va a tener que dar una vuelta enorme para encontrarme, que es lo que me hace a mí ser una persona muy difícil para convivir. Inclusive, supongo yo, que también a mi hija le tiene que haber resultado difícil ser hija de una madre así, que me preocupé por ser la mejor madre del mundo, que por supuesto no resultó, porque no existe la mejor madre del mundo. Bueno, es así, la vida. No, yo siempre tuve certeza con la literatura, así como yo siempre tuve dudas de que si podía ser una buena arquitecta o no, y le dediqué mucho tiempo a construir el buen profesional, que no quiere decir buena arquitecta. Cuando yo empecé a escribir tenía la certeza que podía hacerlo bien, muy bien, lo que no quiere decir que haya sido buena desde el inicio ni que lo sea ahora. Tengo la certeza de que es un camino donde yo estoy para hacer muchas cosas buenas y que lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo no por el éxito, que es algo que a mí no me seduce, sino porque las cosas que a mí me pasan cuando leo lo que escribo me dejan en un estado de conformidad bastante grande. Te digo bastante porque nunca voy a estar conforme con lo que hago, porque si no se me termina el camino. Siempre hay algo mejor para hacer. O sea, ese es es un estado de insatisfacción que no es que nunca te tenga feliz, porque a mí me hace feliz y me pone muy contenta estar a donde está, y me la remé sola, la martillé sola, la serruché sola, con mucho amor. O sea, ese sola no es un pase de factura a nadie, es una decisión de hacerlo y lo hice. Afuera de la lengua, la música. La música. Es una contradicción. Vos me decís que yo te cante el himno nacional y me sale con la entonación de la marcha peronista. Me pedí que te cante la marcha peronista y me sale el feliz cumpleaños. Soy un desastre. No me acuerdo de las letras. No sé cantar. Hasta mi nieta me dice, pero eso no era así. Pero vos me ponés música, poneme canto gregoriano y soy capaz de subirme a la mesa y bailártelo. La música para mí es un estado de felicidad. Me inunda, me invade el cuerpo y se lo lleva.
la música.